Buenas tardes para alumnos, colegas docentes, al señor invitado Gerardo Piteri, de la empresa Patagonia. Queremos dar esta charla técnica, que es el inicio de un ciclo de charlas que se denomina Revalorización y Puesta en Valor de Sistemas Constructivos, que es un proyecto de extensión que se da a través de la Facultad de Arquitectura, en la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, acá en la ciudad de Oberá. Este ciclo de charlas técnicas van a consistir en 4 charlas, de las cuales la primera ya se realizó. Ahora estamos en la segunda charla, que se denomina Sistema Long Home. Luego que vamos a tener el viernes 8 de octubre el sistema Steel Frame con la empresa Acuciel. Y el miércoles 15 de octubre con el sistema Zipcore con los arquitectos Centurión e Ivana Han. Hoy en particular nos acompaña Gerardo Piteri, jefe de área de Patagonia Long Home, de la empresa Larrae Jorge, que nos va a hablar un poquito de los sistemas constructivos que ellos están realizando. El objetivo que tiene este proyecto de extensión que lleva adelante la cátedra de Materiales, Tecnología y Sistemas Constructivos 4, del tercer año de la carrera de arquitectura, tiene como objetivo buscar difundir y dar a conocer los sistemas de construcción ya existentes en la sociedad y en nuestro entorno regional y promover el uso correcto de estas técnicas constructivas, tanto las técnicas vernáculas como las técnicas innovadoras, que es una de las que nos va a presentar Gerardo. A través de esto generar un impacto positivo en la comunidad educativa, como también en la sociedad y en la parte de la comunidad profesional del medio. Con nosotros nos acompaña el equipo de cátedra. Está la ingeniera forestal Valeria Morales, el arquitecto Marcelo Infram, el arquitecto Matías Viz y el arquitecto Eduardo Dallengen. Somos del grupo de la cátedra. Mi nombre es Jorge Celano, que estamos en esta cátedra. Bueno, le voy a pasar la palabra a la ingeniera Valeria Morales, que nos va a hablar un poquito de la introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar a la empresa. La empresa Larrae Chodorger es una empresa foresto-industrial que opera en la zona norte de la provincia de Misiones, polo de la actividad forestal por excelencia en Argentina. Con casi 50 años de experiencia, realiza sus actividades con bosques implantados de la región, con especies de pino resinoso. Para esto cuenta con 2 plantas de remanufactura de alta tecnificación, ubicadas en la localidad de Puerto Esperanza y Monte Carlo. Allí se desempeña un grupo humano de más de 350 personas, entre profesionales, técnicos administrativos y operarios. Hoy estaremos conociendo uno de sus productos más importantes, Patagonia Long Homes. A través del siguiente video vamos a hacer una introducción para conocer el sistema constructivo.
Mencioné que la empresa Larrade Chodorge trabaja con más de 350 personas. Hoy tenemos el agrado de contar con uno de ellos en esta charla. Nos acompaña en forma virtual el jefe de producción de vivienda de madera maciza o método constructivo Patagonia Love Home, el señor Gerardo Piteri. Gerardo es diseñador industrial, docente del ITEC de Monte Carlo, Centro Tecnológico de la Madera, de las carreras Tecnicatura Superior en Construcciones en Madera, Tecnicatura Superior en Aserrío y Remanufactura de la Madera. Bienvenido, Gerardo, y muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que están ahí, docentes, alumnos, ¿cómo andan? Es un gusto para mí estar acá. Lamentablemente, por los apuretes y la distancia, no puedo acercarme de forma presencial, pero bueno, vamos a intentar hacer una explicación de lo que significa Patagonia Los Home y el método constructivo que se realiza acá en Monte Carlo. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Voy a intentar compartir pantalla como para empezar un poquito con esto. A ver. Presentación, PowerPoint. Vamos a ver si se alcanza a ver. Avísenme si se alcanza a ver la pantalla. sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, esto es un material de capacitación bastante sencillito y cortito. La idea en su momento fue capacitar a los entes financieros como el banco para poder empezar a trabajar con créditos hipotecarios y formar, así que arranca bien desde abajo con respecto a los conceptos por ahí para ustedes y para el año en que están. Algunos conceptos son muy básicos, pero bueno, la idea es hacer un poquito de de análisis completo de lo que significa el sistema macizo de Patagonia Log Home. Bueno, la empresa ya la explicaron. La división de Patagonia Log Home es una división aparte, nació como un nicho aparte de venta, que luego la empresa Larrague Chodorge lo absorbe. Eh, Se dedicaban a hacer casas de troncos, los troncos eran ensamblados y demás, pero con la particularidad de que todos los procesos eran hechos a mano. Trabajaban alrededor de 30 personas y sacaban una casa cada un mes o cada 2 meses. Eh, Hace un tiempo la empresa incorpora la máquina que ustedes vieron en el video, que se llama Hundeger K2i. Ese modelo de vivienda lo que permite es mecanizar de forma autónoma, con poca intervención humana, todos los procesos y piezas necesarias. La vivienda de tronco no es algo nuevo, fueron los primeros refugios de los seres humanos. Arranca en los países más fríos, digamos, es la forma más clásica y básica de hacerse una vivienda con distintas tipologías. Nosotros nos basamos por ahí en la tipología de tronco, es una cuestión que a nosotros nos servía en su momento vender mucha madera. Si hacíamos un sistema por ahí balloon frame o sistema de entramado más liviano, uno vende menos madera. Entonces nació la idea de copiar algunos modelos de viviendas europeas y canadienses donde se podían tomar el perfil de tronco, los cuales ellos estaban desarrollando con un perfil más macizo. Acá lo íbamos a adaptar a los perfiles de nuestro mercado, pero manteniendo la tipología y la estética de esas casas, digamos. La madera en sí maciza, a diferencia de los sistemas de balloon frame, tienen distintas cualidades. Una de las más importantes es la acústica. Nosotros la usamos en las oficinas para nuestra empresa. Eh, una casa de madera maciza de buen espesor permite aislar acústicamente todos los sonidos graves, más que nada los ruidos a vehículos y demás. La madera en sí trae ambiente equilibrado, confort, calidad de vida, retorno a la naturaleza. Hay quienes dicen que viven en cabañitas de vacaciones cuando están viviendo en una casa de madera, y es muy buen aislante térmico y acústico. Térmico, en los climas muy fríos funciona muy bien. De hecho, hay municipios en el sur que solicitan un cierto porcentaje de madera para las viviendas, si no, no te autorizan el plano. Entonces, hacia lugares más fríos, la madera está mejor vista que en la zona que estamos viviendo nosotros, un clima más tropical. Aquí la casa de madera y de pino no está muy bien vista y es un paradigma que tenemos que romper. Y ese paradigma nace de la creación, desde los mismos arquitectos.
Y había un ítem que me pasé de largo que decía durabilidad. Bueno, con respecto a la durabilidad, nosotros conocemos casas que tienen más de 100 años, más de 200 años, más de 500 años. En Europa, las casas de madera de pino y de otros tipos de madera, al lado del número de la placa donde le indica la altura de la calle, tiene otra plaquita que le indica la fecha que fue construida. Y hemos encontrado casas de 1800, 1900. O sea, la durabilidad en sí la da el diseño más que el material. Bueno, la unidad de trabajo de nosotros es el tronco recto de 134 y el tronco recto de 100, perdón, el tronco recto de 134, el de 100 y el curvo de 134 son los dos sistemas que nosotros utilizamos para generar estas casas. Es nuestra unidad de trabajo. El tronco multilaminado es el elemento por el cual nosotros permitimos encastrar y subir hacia arriba para poder crear la vivienda. Los diseños son muy particulares, similares a un Lego. Un segundito. Ahí está. Volví. Bueno, el sistema es particular, tiene una especie de encastre, cual Lego se encastra tronco sobre tronco, con la diferencia de que el Rusty, cualquier pieza puede ir en cualquier lugar. En cambio, en el sistema constructivo nuestro no, y ya les voy a explicar después por qué. A ver si sigue la diapositiva hacia adelante. Ahí. Como les dije, teníamos tres perfiles de tronco. El tronco más redondito. Esta cara redonda se lo usa generalmente hacia afuera, adentro es recto. El tronco recto de 134 por 190 y el tronco recto de 100 por 190, todo es en milímetros. Altura útil, 180 milímetros. Entonces el arquitecto que desarrolla proyectos con nosotros piensa en el número por ahí que le pueda llegar a servir como unidad de trabajo, 180 milímetros, cada tronco tiene esa altura útil, después los recovecos y los encastres los generamos nosotros. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, seguimos. ¿Alguien que levante la mano que haga así allá en el fondo? Se escucha perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varios tipos de encuentros para las esquinas de los troncos. Nuestros encuentros, la mayoría son autoportantes, son cruces que permiten levantar paredes sin necesidad de columnas verticales o estructuras de refuerzo. Para el tronco curvo hay un solo tipo de encuentro, que es el modelo tradicional, donde los troncos se sobrepasan levemente en las puntas. Después tenemos el tirolés, también el sistema tradicional para el tronco recto, y en algunos casos, independientemente del perfil, se opta por troncos. Fíjense que en el tronco 134 arriba los dos están desplazados medio tronco hacia arriba. Bueno, a mismo nivel se puede hacer en el sistema de la derecha abajo, un tronco sin el realce, sin esa media madera subida, sin ese medio tronco, para mantener una línea más continua. Trabajamos con dos elementos auxiliares importantes que son parte de la instalación del tronco a tronco. Lo que se hace es atornillar aproximadamente cada medio metro, cada 60 centímetros, con un tornillo de 10 pulgadas de largo. El tornillo viene de Italia, es de la marca Rotoblas. Entre macho y hembra, en cada macho, o sea que por cada metro lineal de tronco se van 2 metros de burlete. Ese burlete se aplica sobre los machos, tiene un elemento autoadhesivo y viene de Canadá. En su momento se intentó poner marcas regionales de esos dos tipos de productos. El tema es que todavía no llegamos a la resistencia en el tiempo. Nadie va a comprar una casa y desarmarla dentro de 10 años para ver cómo está el tornillo, cómo está el burlete. Entonces se dejan los mejores elementos que se consigue hoy en el mercado mundial para armar el interior de la casa. Ese burlete, además de ser un burlete esponjoso que ocupa un lugar donde luego se va a comprimir por el macho y la hembra,
está bañado por elementos de fungicida y biocida que permite que los bichitos no anden proliferando por adentro de la cabaña. Entonces, además de tener una aislación que es acústica, que es más que nada una cuestión hermética para barrera de viento y de lluvia, también es un veneno para los bichos. Bueno, y un poco para redondear hasta acá, tenemos las 4 partes del proyecto. Nosotros separamos por troncos, entrepisos, tejados y los que son los elementos secundarios. Con respecto a los troncos, es toda la cáscara, toda la periferia del kit. Con respecto a los entrepisos, estamos hablando de lo que son vigas de todo el entablonado de entrepiso. De la misma manera se hace el entablonado de techo, con los machimbres incluidos. Y con respecto a los secundarios, son todos los elementos que van a irrumpir o que no pasan por la máquina automática, que se venden como metro lineales o metro cuadrado. Por ejemplo, premarco, contramarco, clavaderas de techo, cenefas, etc. Entonces separamos el kit en 4 etapas: tronco, entrepiso, tejado y los elementos secundarios. Una casa estándar, medianamente estándar, de entre 120 y 150 metros cuadrados, se puede estar mecanizando alrededor de entre 7 y 8 días. Ese es nuestro tiempo de producción. De hecho, hay veces que nos quedamos sin proyecto esperando que autoricen un proyecto nuevo. O sea, estamos hablando que en 7 o 8 días sale una casa de 150 metros cuadrados. Siempre y cuando, dependiendo del diseño de la misma, de la creatividad que tenga el arquitecto y de la complejidad de la obra, ¿sí? Hay casas que son un poquito más, hoy en día se está estilando como los tiny house y demás, son modelos un poco más sencillos, con poca complicación en los aleros, en los tejados. Puede estar saliendo una casa de 150 metros cuadrados en 5 días. Entonces depende de la complejidad del proyecto, de la cantidad de cruces, ensambles, piezas cortas y largas que tenga, se establece un cálculo. Este cálculo me lo da el software de la máquina y yo puedo armar un GAN de producción de acuerdo a los diseños de proyecto que van entrando. Acá está separado en piezas de tronco, son 6,8 días y prácticamente 0,19 días, hablando de 2 horas para lo que es entre pisos, y 5,55 horas con respecto a lo que es mecanizados de piezas de techo. Cada pieza que sale de producción y va a pasar por esa máquina que veía en roja, que tenía 2 garras así, que se llama K2i, cada pieza tiene un código. Ese código le va a indicar el número de pared, el número de fila y el lugar que va a ocupar en la fila. Ese tipo de armado me permite que yo no pueda mezclar piezas. ¿Por qué? Como decía hoy al principio, se asimila a un RASTI, pero nosotros le estamos practicando perforaciones verticales donde van a haber bajadas de luz. Y si la pieza de la pared 4 me coincide con la pared 7, puede ser que si yo la cambio esté tapando algún agujero de bajada eléctrica. Entonces es muy importante que, por más que sean iguales o similares, no cambiar paredes entre piezas, entre paredes, porque corremos el riesgo de destruir el diseño. Lo que se hace es, como vieron ustedes, se mecaniza todo. En un momento del video se ve un fresado en diagonal. Ese es el lugar del enlace entre una viga de techo y la pared donde va a alojarse después la viga. Las piezas van mecanizadas por completo y están pintadas con 3 manos del azur. Cada pieza se pinta 3 manos del azur. Y bueno, como para hacer un pequeño resumen, el cliente presenta su... El cliente, por ahí nosotros lo decimos mal, porque en realidad nuestro cliente es el arquitecto, que trae a su cliente y nos presenta el proyecto. Trae su sueño, trae su idea, puede ser una imagen como está hecha acá. Lo ideal es que sea una especie de SketchUp o algún plano en AutoCAD con vistas y cortes, donde nosotros podamos empezar a darle forma al proyecto. Sí o sí hay que dibujar en la maqueta 3D para poder cotizar, porque nosotros no vendemos por metro cuadrado de casa, sino que vendemos por metro lineal de tronco, por metro lineal de viga, por metro cuadrado de machimbre. Y para poder obtener esos datos es muy importante poder dibujarla a la maqueta 3D. Entonces, se parte ya desde una maqueta tridimensional. En San Martín de los Andes hay un showroom que está en el barrio de Pilolil, y se ingresa a San Martín de los Andes, donde hay 2 arquitectas que están trabajando, no diseñando las casas, sino que tomando
ese ego del arquitecto y transformándolo en una maqueta virtual. Al transformarlo en una maqueta virtual lo pueden cotizar y ese es el valor que va a tener y te hacen un presupuesto que tiene una vigencia de 30 días. Es muy importante la comunicación entre las arquitectas de San Martín y los arquitectos de nuestros clientes, porque muchas veces para modificar un proyecto que generalmente suele estar diseñado en mampostería, nosotros le tenemos que hacer un ida y vuelta. Por eso es muy importante que ya se comience a trabajar desde el vamos, desde la facultad, con conceptos maderados, ¿sí? Entonces, tomamos, generamos el 3D, cotizamos, le pasamos la cotización al cliente, y el cliente, si está de acuerdo, pasa hacia Monte Carlo, donde está el área de producción de Patagonia Log Home. Nosotros, como dijimos, hacemos las pinturas a los troncos, las vigas de techo y demás, se mecaniza, 7, 8, 10 días. Hay proyectos que suelen demorar más. Tuvimos un proyecto que después voy a mostrar un pequeño video, si el sistema este de Zoom me permite, de torres que se hicieron en San Martín de los Andes, de 3 pisos cada una, se hicieron 10 torres en un golf. Esas torres salieron más o menos 4 por año. Estuvimos trabajando 2 años y medio a full con esos proyectos, intermedios de otros proyectos estándares que íbamos haciendo. Una vez que las piezas están terminadas, mecanizadas y pintadas, se arman fardos, se arman paquetes. Cada paquete va a tener su packing list para poder encontrar después la pieza en ese lugar. Se carga en el camión, se manda a destino, que puede ser a cualquier parte hoy del mundo. Ya hemos exportado a varios países, así que tenemos experiencia en eso. Se hace el trasvaso muchas veces. Como ven en la imagen de la derecha abajo, se está pasando de un camión con una gruita hacia una especie de mercedito que tiene la aerogrúa y está llevando de a uno de a dos fardos a obra. Generalmente la tipología de casas de madera permite competir con la mampostería en lugares más hostiles por muchas razones. Una es con el clima. Cuesta que fragúe el cemento, cuesta llevar materiales de obra de la construcción de ferretería convencional hacia la loma de una montaña, y nosotros en un 350 mandamos piezas prácticamente terminadas que solamente se tienen que atornillar. O sea que con un taladro, con batería y con un generador, directamente la persona puede montarse el kit en el lugar donde desee. Entonces empezamos a competir por esas cuestiones, digamos. Y otra de las cuestiones que a nosotros nos hace por ahí competitivo es la velocidad del armado. Si bien los tiempos por ahí parecieran cortos, 7, 8 días de mecanizado para una casa de 150 metros cuadrados, también son cortos los tiempos en la obra en destino. Nosotros tuvimos la posibilidad de, la primera oficina de San Martín de los Andes, se la montó y se le sacó una foto por día. Yo voy a ir pasando de ahora foto por foto y ustedes van a ir viendo. Esto se hizo sobre pilotes de tirantes impregnados. Los tirantes que iban impregnados e insertados en la parte del suelo estaban impregnados a 10 kilos, el resto estaban todos a 6,2. Se instaló todo lo que era la parte del suelo, toda la base de la obra. Ya se empezaron a trazar las primeras filas de tronco. Entre esta foto y esta foto hay una mentira, no son un día, sino que acá hay 3 días. Es muy importante que la fijación de la primera fila de tronco se haga muy bien y se haga a escuadra, se haga a plomo, se haga con todos los controles que tiene que tener un director de obra. Pero si se demoran 3 días en la primera fila no pasa nada, porque luego del tercer día al cuarto hay una velocidad de ensamble rapidísima. Fíjense, este es el cuarto día de tronco. O sea, ya pusieron a escuadra la primera fila y ya empezaron a montar. Quinto día, sexto día, séptimo día, octavo día. Noveno día ya estaba puesto el tieback, están puestas las escurridores, alfajías y empiezan a poner las clavaderas de techo. Este kit se armó con tejuelas de Kiri. Ya está terminado. En 12 días estaba el proyecto terminado, listo, como se ve en la foto. Primavera e invierno. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es el sistema de kit de Patagonia Log Home. Esto es un poco el interior de la oficina para que se vea que también el mismo tronco pasa a ser de cara externa e interna. La misma estética perdura desde afuera también hacia adentro. Y acá tengo un par de fotos, a ver si esto me permite ir. Ahí está. Esta es la oficina de Monte Carlo, cuando recién se empezó, ahora ya tiene pasto. Ese es uno de los primeros proyectos que se llamaban Amancay, con el que se hizo la cotización.
Esa es la tercera casa que se instaló en San Martín de los Andes, se la instala y se la vendía. Esa es una capilla que se hizo en Epuyén. Esto va más rápido de lo que yo puedo hablar. Vamos a volver un poquito. En una de las rotondas, en la entradita de Epuyén, una persona instaló una capilla, se la armó en varias partes, ¿sí? Primero se mandó hasta el primer techo de los dinteles, después se mandó en otro camión hasta la parte de arriba y luego se levantó la cúpula y el tejado de arriba con el campanario y se puso por último. Ahí se ve que estaba el campanario acá abajo, ¿ven? Esto se usó un sistema de vigas articuladas con herrajes y demás, muy lindo. Y esta es una capilla que se usa solamente para que la gente se vaya a casar o algo así. Creo que no se desarrollan misas ni nada por el estilo. Estas son otras obras en San Martín. Este es el interior de esa misma obra. Gerardo, quedó la imagen congelada en la casa de 2 pisos. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Vamos a dejar de acá de compartir. Y volvemos a compartir. Porque tiene que ser el otro PowerPoint entonces. Menos mal que me avisaste. Viste que esto como te presenta por ventanas. Vamos a compartir de vuelta. ¿Cuál de los dos será? ¿Este se ve? Ahí sí, ahora sí. Estamos viendo Ahí los sí. pisos. Bueno, igual está el bucle repetido, así que vamos a ir de vuelta. Ahí está. De la oficina, el primer proyecto que se llamaba Mankai. De este proyecto se hicieron 9, 10, que todos eran distintos. Otras oficinas, y bueno, la capilla. Acá se ve hacia abajo a la izquierda, se ve el campanario que lo subieron a lo último. Otras obras, el interior de las obras. Este es un faldeo, este es el frente y este es el contrafrente de la casa. Esto da hacia un cerro. Hay varios modelos. Y volvimos a la oficina. Así que bueno, dejo de compartir y me quedo atento a las preguntas de ustedes. O si quedó alguna duda o si quedó algo, Jorge, me avisás y lo reforzamos. Hola, no, a ver, ¿se escucha, Gerardo? Sí, yo escucho perfecto. Bien. Bueno, clase, acá están los alumnos mirando atentamente. Y te comento, Gerardo, nosotros estamos en la cátedra con los alumnos haciendo un trabajo que barremos distintos sistemas constructivos, ya sea tanto en madera, en metales como en hormigón. Y el trabajo consiste en un modelo de vivienda que cada grupo ya tiene asignado. Los grupos son entre 4 y 5 alumnos. Cada grupo tiene asignado un modelo de vivienda que los hemos bajado desde el Procrear. Y sobre ese modelo que está pensado en mampostería, los alumnos tienen que traducir en cada sistema constructivo que vamos viendo. Ya vimos la parte de balón frame o entramado liviano, ya vimos los bloques de madera cemento de Simacom. Ahora vamos a Ujú. ver lo que ustedes presentan, el long home. Así que bueno, queda ahora en manos de los alumnos que surjan las inquietudes en base a su proyecto que ellos tienen, cuáles son los requisitos o criterios a tener en cuenta, que les comentes un poquitito, la duda que ellos tienen, a ver cómo pueden encarar esta adecuación en el sistema constructivo. Así que Eh, cada Estoy grupo va todo. a decir una pregunta, así que les sugiero que arranquen. A ver quién del grupo. Acá. Nosotros nos interesa saber cuáles son las luces máximas. Las luces máximas, nosotros en realidad trabajamos con vigas de hasta 12 metros de largo. A partir de 12 metros de largo siempre se hacen un encuentro de media madera o rayos Júpiter entre las vigas, pero el cálculo final lo hace el calculista. Y te voy a decir por qué. Vos sabés que una vez nos pasó que se hizo un proyecto que estaba pensado en tejado de chapa, y en la obra
decidieron ponerle tejas de cerámica a última hora. Y eso cambia toda la hipótesis de carga. Es muy difícil que nosotros desde planta nos hagamos responsables, inclusive desde la oficina de diseño, por una hipótesis que va a ser diferente. Después nos pasó una vez que había un techo que era muy lindo y el cliente, a medida que llegó a esa saliente, parecía la casa de Faldeos, que parece como un octógono. Bueno, en vez de poner un techo a 4 aguas, cerró y puso una losa y hizo una pileta, una especie de balcón. Eso se llenó de agua y la obra cambió la hipótesis de carga, tuvo problemas de filtración y bueno, vinieron después los reclamos, pero bueno, cambiaron el diseño. Entonces es muy importante que la persona que va a firmar pueda hacerse responsable de esas luces, digamos. Y nosotros lo que hacemos es brindar toda la información técnica de resistencias de kilos por metro lineal de cada viga, de cada perfil, para que el arquitecto pueda jugar con los pesos y con la hipótesis de carga, digamos. De ser necesario, y algunos municipios lo solicitan, se hace un cálculo por una persona que es calculista, ¿sí? Hay calculistas a lo largo del país que hacen cálculos estructurales y te pueden asegurar. Pero nosotros desde la fabricación tenemos hasta 12 metros por una cuestión de layout de la empresa y de largo de los carretones. Más de 12 metros se complica llevar una viga. Entonces, por ahí el largo máximo entre luces, ya sea entre piso y demás, podría ser de 12 metros con una viga enteriza, pero haciendo cálculos si son necesarios apoyos intermedios o no. Los troncos que nosotros usamos son troncos de listón corrido. Son tablas macizas, sin finger, que se pegan haciendo un sándwich y generan un bloque macizo. Esos troncos los tenemos en 2,44 metros, 3,05, 3,66, 4,27 y 4,88. Si hablamos en pie de largo, 8, 10, 12, 14 y 16 pies de largo. El más largo es 16 pies. Si nosotros vamos a hacer una pared más larga de 16 pies, lo que se hace es una comunión entre troncos con un enchavetado que lo practica la máquina y se le manda la chavetita para que el constructor lo pueda agregar ahí y hacer una pared de 10 metros, 12 metros. Pero con respecto a las paredes no hay limitante con respecto al largo porque, como dije hoy, son autoportantes. Son estructuras sólidas, macizas, que permiten apilarse hasta 3 pisos de alto. Que nosotros tengamos experiencia, se pueden hacer más pisos. Buenas, disculpe, una consultita. Sí, Queríamos preguntarle acerca de cómo se resuelve en este sistema constructivo el encuentro del tronco macizo justamente respecto a las carpinterías. ¿Cómo se presenta este vano y cómo se resuelve el vano al ensamblarse justamente con el tronco macizo? a ver. Voy a tratar de abrir mi carpetita, a ver si la puedo mostrar. Porque yo tengo una especie de... No lo estoy encontrando. Bueno, con respecto a lo que se unen con la carpintería de obra, lo que se hace es, en el kit va incluido un premarco del mismo ancho que el ancho de la pared. En el tronco de 134, el premarco tiene 134, y en la pared de 100 tiene 100 milímetros. Ambos y todos los elementos que son agregados de forma lineal, como los premarcos, contramarcos, cenefa, clavaderas de techo y demás, van impregnados con CCA. Entonces lo que se hace es, se le manda por metros lineales para que puedan cubrir todo el envolvente del marco, y después se le entrega para el contramarco exterior un 1x4 que va a terminar de cerrar la cara del kit. Yo mientras tanto voy a ir a ver si ingresar, mientras ustedes siguen preguntando, voy a tratar de armar un... Capaz que voy a perder un poco de audio, pero no importa. ¿Me siguen escuchando ahí? Voy a tratar de abrir un pendrive que me traje con algunos proyectos, con unos HTML que son software para poder mostrar un poquito más antes que sigamos. Y entre el premarco y la abertura, lo que se hace por lo general está completo por una espuma de poliuretano, ¿sí? Por una cuestión de puente térmico también. ¿Se pudo resolver tu pregunta o queda alguna Sí, duda? sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes, tengo otra consulta. Mi nombre es Sandoval Pablo y quisiera consultar en realidad dos cosas. Una, ¿hasta qué altura se puede realizar un panel
con este sistema constructivo? Y otra, ¿cómo es el encuentro si nosotros en el caso tenemos una platea, si tenemos que anclar o fijar de algún modo las maderas para poder solucionar cualquier cuestión técnica respecto a vientos, etcétera? Perfecto. Muy buena pregunta. A ver, un segundito, que acá yo estoy abriendo justo una carpeta. Construcciones de la cátedra de construcciones. Tengo un par de HTML para poder ver un poquito, de tratar de mostrarles este tipo de... Avísenme si están viendo. Sí, 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 está bien. Bueno, estamos de antivirus. Un segundito que ya abre. Lo ideal hubiese sido que yo use la PC del trabajo, pero bueno, me queda un poquito incómodo. Pablo Sandoval me dijiste, bueno, ¿cierto? Correcto. Bueno, con respecto a la fijación de la primera fila con la platea o la solera o el murete perimetral, lo que se quiera hacer, lo que se hace de parte de la empresa es, en la primera fila de tronco, va una perforación de 20 milímetros con un fresado que permite marcar la platea, y esa marca lo que vas a hacer es meter una varilla roscada con anclaje químico que después endurecida, después de las 72 horas, vos puedes ajustar la primera fila de troncos. A ver, acá si este cosito se mueve. Aparentemente con la conexión y eso explotó mi PC, pero bueno. Avísenme si se ve un poquito el 3D. Sí, Esto se es un llega a apreciar. HTML que te permite visualizar bastante preciso todo lo que es la primera fila. Pero acá vamos a, por ejemplo, vamos a mostrar lo que es en esta esquinita acá abajo. Tenemos tres cosas. Tenemos el tronco medio, que se usa solamente en la primera fila, que es para completar el desfasaje entre tronco y tronco, y el tronco entero. En el caso del tronco entero, si yo lo puedo aislar, me va a permitir mostrar ese expresado con el avellanado para poder hacer el mecanizado. Ahí está. Ahí se ve la pieza, ¿ven? Ahí está la perforación de 20 con el fresado para poder meter una varilla roscada de 3/4, de media, lo que sea. Nosotros esas varillas roscadas ya las mandamos predimensionadas y le enviamos en el kit un pomo de anclaje químico de la marca que sea para poder fijar esa primera fila de troncos hacia la platea, por así decirlo, la solera. Una vez que eso está fijado, lo que se hace es empezar a atornillar con los autoperforantes. Es importante que la primera fila de troncos no toque nunca la mampostería. La mampostería siempre va a tener una capilaridad, una inercia térmica diferente de la del tronco. Y si estos están en continua comunión, lo que pasa es que el cerámico o la mampostería le va a transmitir humedad a la madera. La madera, por su higroscopía, va a tender a absorber y a quedarse con esa humedad, haciéndole daño al tronco. Entonces es muy importante que siempre que haya una comunicación entre madera y mampostería, haya una separación de membrana bituminosa o una pintura asfáltica o lo que sea, ¿sí? Entonces nosotros también en el kit le mandamos membrana asfáltica del ancho del tronco, autoadhesiva para poder pegar abajo del tronco. No lo pegamos nosotros en planta porque el que conoce y haya trabajado con membrana autoadhesiva sabe que es un poco un enchaste, entonces le mandamos los rollos para que lo apliquen en obra. Una vez que está pegado el tronco en la primera fila, lo que se hace es romper los agujeritos de las conexiones para las varillas roscadas, se agujerea el piso, se pone el anclaje químico y se deja secar las varillas. Una vez que está seco, a partir de las 72 horas, se atornilla cada tronco hacia la solera, la platea o el murete perimetral. Digo murete porque en zonas tropicales conviene por ahí levantar un poquito, unos 2, 3 hileras de tronco, levantar la obra de madera del piso, ¿sí? Ah, bueno, si activo todo el kit. Esta, por ejemplo, es una vivienda de 3 pisos que fueron parte del golf. Ahora voy a tratar de buscar el video para poder pasárselo y mostrarle un poquito cómo es la estética después del proyecto terminado, ¿sí? Y bastante loco el desarrollo de techos, la verdad que un proyecto que no era
ni isométrico, ni era simétrico, ni nada, era una cosa rarísima, que quedó muy bien el destino, pero bueno, para nosotros fue un evento, la verdad, hacer proyectos con tanta cantidad de piezas. Siguiente pregunta. ¿Me quedó algo por responderte, Pablo, o no? Sí, lo decir, hay una altura máxima en la que nosotros No, no podemos. tenemos altura máxima. Nosotros no tenemos altura máxima. De hecho, eso lo tiene que determinar algún calculista, depende de la obra. Fíjate que para poder trabajar con alturas y quedarse tranquilo con viento de más de 100 kilómetros por hora, es importante hacer algunas trabas. Si bien yo dije que el tronco es autoportante, conviene hacer estructuras que permitan salientes, que eso va a rigidizar la pared. Estas mismas piezas que por fuera y por dentro son la misma, te va a permitir eh, generar la estructura como si fuese una columna inscrita en la obra, ¿no? Pero no tenemos altura máxima hasta ahora, o sea, hemos hecho hasta 4 pisos altos. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Sofía Verón y le quería preguntar si tienen un catálogo de productos de vigas para hacer entrepisos. Sí, sí, tenemos un folletín que se lo puedo pasar después a, a Valeria. Le puedo pasar un pequeño folleto informativo sobre lo que es la madera de vigas multilaminada. Es importante recalcar que toda la madera que nosotros trabajamos está seca de horno, es decir, que es todo lo que podría haber tenido algún tipo de agente externo que podría llegar a afectar la integridad de la madera murió en la cámara de secado, eso no vive más, y eso es muy importante porque nosotros queremos que esta casa de 3 pisos siga viviendo toda la vida, entonces es muy importante que la madera sea seca de horno. A partir de esa cualidad, nosotros podemos garantizar que una casa de pino se pueda llegar a mandar a cualquier parte del país y no le ataque ningún bichito externo, a no ser que no estén en un continuo contacto con el agua. Eso también me olvidé decirlo. No debe estar en contacto continuo con el agua. O sea, yo no puedo poner esta obra apoyada en un charco. ¿Por qué? Sí se va a podrir. Por más que esté tratada con la sur y demás, probablemente le afecte a la integridad del tronco. Otra pregunta, Sí. si me puede comentar de cómo se utiliza la tabla para el predimensionado de este sistema, Mira, del entrepiso. no la tengo acá, pero es importante que vos sepas la hipótesis de carga, la cantidad de kilos que vas a tener por metro cuadrado. Después sepa la estructura que vas a hacer, el reticulado, digamos, la cantidad de, por ejemplo, acá en el 3D vemos qué distancia hay entre cabio y cabio, para que vos sepas qué tipo de peso le vas a poner en un metro cuadrado. Y a partir de ahí tenés la distancia de luces y la tabla te dice la cantidad de kilos por metro lineal que está resistiendo cada viga, cada perfil. Entonces, en base a esa hipótesis de carga, vos desarrollás la estructura. Pero tenés que ser consciente de cuánto pesa un metro cuadrado de chapa, cuánto pesa un metro cuadrado de aislante, si la lana de vidrio es más pesada que los otros tipos de elementos. Saber bien lo que vas a poner. Por eso te dije y les dije hoy al principio, que nosotros no hacemos cálculo de obra porque no podemos firmar la obra porque mandamos todo hacia el sur. El 90% de las cabañas van al sur. Y allá nunca se sabe qué tipo de sistema de aislación le ponen, qué mantenimiento. Imagínate que inclusive nosotros hemos hecho obras que le han puesto ruberoy con ripio para los entrepisos y demás, para generar masa. Y la verdad que nosotros no sabemos. Entonces es muy importante que el arquitecto o el responsable de la obra sepa los kilos que va a resistir ese metro cuadrado para poder después elegir la viga adecuada. Eso es un cálculo para una cuestión de resistencia estática, no tiene en cuenta efectos azotavientos ni demás, ¿sí? Eso hay que calcularlo después. Y una última pregunta, cuando hay entrepisos, ¿el sistema cómo implementa la escalera en este caso, en la obra? Antiguamente se desarrollaban las escaleras, pero bueno, después de un tiempo no. La escalera es un elemento que se le agrega al kit, que le agrega el mismo cliente. Nosotros ya no lo proveemos más. Pero lo que generalmente se suele hacer, si quiere mantener la tipología de madera, es trabajar con 2 largueros de vigas multilaminadas de 3x10. Antiguamente eran de 2 pulgadas, ahora son de 3 pulgadas. Esa viga multilaminada va a soportar los escalones y contrahuella, y bueno, con un sistema convencional de escalera de madera se instalan estos kits. En el caso de estos, que son tipo departamentos,
se desarrollaron escaleras internas de madera y externas de acero para evacuación rápida, ¿sí? Son escaleras de seguridad. Mientras tanto voy a ver si Buenas, consigo el video. Sí, buenas, soy Méndez Lautaro y quería preguntarle cómo se resuelven los encuentros en T. en T. Sí, Ay, capaz tengo acá dentro del kit. A ver, ¿lo siguen viendo esto, no es cierto? ¿O no lo ven más al 3D? Acá. Vamos a tratar de... ¿Siguen viendo esto o no? ¿Me escuchan? sí, sí, sí. Hay un poco de delay entre los clics y la imagen que les llega a ustedes y acá. Importante que se me oculte este elemento. Por lo general hay dos formas. Una es haciendo un encuentro de tirolés, como el que vimos hacia afuera, se comparte y se deja salir el cubo y se lo aprecia desde la pared contigua, o se hace una pequeña cola de Milano y se ensambla la pared completa, ¿sí? ¿Se ve desde abajo de la casa? Sí, sí, sí. La máquina hace un mecanizado. La máquina tiene un error de 5 centésimas, de 5 décimas de milímetro. Es decir, más o menos 5, estamos hablando de 1 milímetro de error. Entonces, todas las uniones y demás tienen un huelgo que para que cuando llegue ahora, más o menos esa tolerancia, más o menos la humedad que pueda llegar a absorber en el viaje y demás, pueda llegar a ensamblar de igual manera, ¿viste? O sea, que tiene un pequeño juego. Pero se hace de esta manera, ¿sí? Se Perfecto, mecaniza muchas con la Milano gracias. en esta pared y se hace el machito con la espiga, digamos, en la otra pared. O en su defecto se agrega una unión de tiroles. En este caso no se pasó de largo porque esto eran departamentos aislados, esta pared era divisoria de ambiente. Entonces, lo que se hizo fue no invadir a la pared del vecino, ¿no? Pero ese es un ejemplo que podríamos ver. Acá creo que hay, a ver si me deja ver el 3D. Antes que explote mi compu, no, tampoco. Ahí también estamos hablando de una unión con cola de Milán. Si no, se suele ver hacia adentro algo parecido a esto. Se ven las cabecitas de los troncos que ingresa en la T con una pared. Bueno, chicos, disculpa porque esto anda medio lento, pero bueno, la idea es que se puedan aguar las dudas. Siguiente. Hola, soy Marina Ayala. Quería preguntarle Ah, bueno. sobre cómo se resuelven las instalaciones, o sea, por dónde pasan, si pasan por el cielo raso, los recursos, Bien. paredes. Exactamente, como lo dijiste vos, desde la parte de la platea hasta el cielo raso, hay perforaciones verticales que van a recorrer todo lo largo de la pared que permite hacer la comunicación eléctrica. Nosotros cuando hacemos el diseño del kit, pedimos al arquitecto, y fíjense bien que no siempre pasa esto. Muchas veces la parte de la araña eléctrica lo definen a última hora, en la obra convencional, se pica, se arma y se tapa con cemento. En el caso de este no podríamos cortar el tronco y poner masita porque quedaría horrible. Entonces lo que se hace es, se le exige al arquitecto la araña eléctrica para ver dónde van a estar todas las cajas, bajadas de luz y demás, para poder ya perforar los troncos con esa tolerancia que les comentaba, para poder hacer la comunicación de los caños de corrugado de 3/4 de media, ignífugo. Con respecto a la comunicación entre piso y piso, se va hacia arriba por las paredes, y si tenemos que ir de una pared a otra y no podemos por el tronco canal, porque acá lo voy a correr, esta tapa azul que vemos acá, me está pasando algo que nunca me pasó, que se me queda el 3D pata para arriba. Este cable azul, esta tapa azul, ahora yo la voy a aislar, así la puedo seleccionar, ocultar seleccionado, ahí está. En la tercera fila, segunda, tercera fila de troncos,
se inserta un tronco que tiene una media caña y va a recibir las perforaciones verticales y yo puedo desarrollarme horizontalmente en la obra. Esa es otra posibilidad que nos permite el sistema. ¿Ven estos agujeritos que están acá? Son perforaciones de diámetro 45 que van a comunicar con la perforación vertical. Entonces el electricista puede ir armando su araña eléctrica, digamos, de acuerdo al plano que pasó el arquitecto. No va a poder hacer otra cosa más que respetar los agujeros porque no se puede perforar esto ya. Son troncos macizos de más de 14 centímetros, ¿sí? Bien, esto es un comunicado para la clase. Este sistema constructivo exige que esté el proyecto eléctrico. Así que Sí, para la exige que esté presentación de su protegido. trabajo tiene que venir el tendido de cañerías, tableros, cajas y las ubicaciones de cada elemento, ¿sí? Como para que quede presentado para este sistema constructivo. ¿Otro grupo que quiera hacer preguntas por acá? Ahí la parte de la araña sanitaria se va verticalmente hacia el piso. En el caso de los baños, por lo general, se aplica una membrana. Es muy importante aplicar una membrana de filtro de vapor, de una barrera de vapor. Se ponen pequeñas clavaderas, puede ser de 2x2 también. Se hace la instalación vertical hacia abajo, se tapa con Durlock verde, ¿sí? OSB o fenólico y el Durlock para mampostería húmeda, ¿sí? Para resistencia a la humedad. Entonces se instala el baño hacia adentro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bueno, noches, soy Pereira Celeste. Yo le quería consultar, ¿cómo se resuelve el entrepiso? Porque yo veo, a ver, según lo que mostró con los encuentros en T, también funciona algo parecido, porque no se ve del otro lado, es no se ve la una, espiga. no se ve las Exactamente. vigas, entonces me quedé pensando. Bueno, vamos a ver si podemos alejar un poquito. Le vamos a pedir a esta viga que se aísle y después la podemos ocultar, ¿viste? Cada viga tiene mecanizado en la punta una espiga, ¿sí? No sé si se ve acá. De este lado tenía un apoyo simple y de este lado tenía una espiga. Esa espiga, inclusive ves que está en ángulo. Esa espiga va a ingresar a la pared de tronco, que la pared de tronco a su vez va a tener una viga, una caja, digamos, y ese encuentro es lo que va a permitir. Ahí está. Vamos a ir dentro de la casa y vamos a tratar de sacar esa viga para que se vea la cajita. Ocho horas más tarde el software me da bola. Ahí está. Ocultar seleccionado. Ahí tenés la cajita, ¿viste? Entonces lo que se hace es, a medida que se llega hasta esa fila de troncos, se mete el entrepiso, se arriostra con algún tornillo, generalmente son los mismos tornillos que se usan para el tronco, y se vuelve a seguir con los troncos hacia arriba. Eso te va a permitir ya poder poner el entablonado de 1 pulgada para el entrepiso, y después el paquete de piso que desees. Generalmente va cemento alivianado, o algún tipo de plataforma y demás, con fenólico, piso flotante, etcétera. Lo que ustedes deseen. Si van a meter mampostería húmeda, es importante poner abajo, por más que el sistema parezca estable, seguramente hay que poner puntales porque esto triplica a veces el peso de la carga cuando uno hace mampostería húmeda. Genial, muchas gracias. No, Mi otra duda es, al menos capaz en eh, por la separación de departamentos, supongo que se usó este sistema, pero las paredes interiores también se resuelven con los mismos bloques de 14 centímetros. sí y no. Y es de una determinante, casi te diría económica. Por lo general, las paredes internas se resuelven con wood frame de dos Ah, por cuatro. Se envía, eso sí, se envía por metro lineal, se hace el cálculo, se dibuja completamente el wood frame, se contabiliza la cantidad de listones verticales y horizontales que va a tener la obra y se agrega un pequeño porcentaje, un 20%, y se manda en paquete. Y la persona va a hacer, de acuerdo a los planos, para que no se pierda el arquitecto de la obra, se mandan los planos con las separaciones de las paredes interiores. En este momento está oculto, no está en el kit, pero si nosotros, hay otros 3D que podemos llegar a encontrar, creo que tengo otro por acá. Puedo sacar la barrita del zoom, a ver si puedo hacer así. No, a ver si puedo abrir este. Acá hay otro kit.
Ay, nos vamos a meter adentro de la casa. Bueno, acá tampoco se pusieron, pero son 2x4 que son verticales y las horizontales de arriba, y el 2x4 de abajo es un tirante impregnado macizo, impregnado con CCA. ¿Por qué? Porque ese tirante va a estar en contacto con la humedad, con el lavado de piso y demás. Este es otra casa, otro kit. Voy a tratar de alejar un poquito. Creo que es más liviano que el otro, sí. Efectivamente es más liviano. ¿Lo están viendo o no? Sí, sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, con respecto por ahí hay obras que desean, hace unos días nos tocó mandar una casa de 460 metros cuadrados a Uruguay, y el cliente pidió que tenga paredes de 100 milímetros en el interior, que sean macizas. Para el armador fue un Tetris, porque es un laberinto, porque había que montar la primera fila de troncos de 134 y a su vez ir poniendo los troncos de 100 para generar las divisorias internas. Pero bueno, lo terminaron en 30 días. Hay que hacer un cálculo por ahí de días versus metros cuadrados, pero más o menos le llevó 28 días armar la casa de 460 metros cuadrados, que es rapidísimo. Eso es con el techado y la colocación de las chapas. Si bien nosotros no mandamos en el kit las chapas, el constructor, cuando vos tengas las chapas al pie de la obra, las monta, digamos. Pero se puede elegir, o sea, también es compatible con la mampostería. Supongamos que vos vas a hacer una comunión con una chimenea. Acá no sé si este proyecto tiene chimenea, pero hay muchos que le sale una chimenea. Siempre que se va a insertar el tronco o el perfil por la chimenea o por la mampostería, se mete un 2x2 que está impregnado con CCA, se lo atornilla con tacos Fisher hacia la mampostería, y al tronco se le hace un calado de 2 pulgadas para que abrace ese 2x2 y se pueda montar. El lugar que va a estar en contacto entre el tronco y la chimenea, recuerden que hay que poner protección bituminosa, ¿sí? Siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Eduardo, soy docente de la cátedra. Te Dale, quería hacer Eduardo. una consulta. Eh, ¿Necesariamente tienen una cuadrilla predestinada para armar estos kits que mandan a obra? ¿O podría predestinar una cuadrilla del lugar, en el caso de Uruguay, suponte? Nosotros tenemos acá en El Dorado, hay una persona que es un constructor, yo digo de elite, pero es el que se anima a ir, digamos, porque no es fácil animarse a ir. Ajá. Inclusive se estaba yendo ahora a Ushuaia, calculo que en unos días estaría armando un kit allá. Eh, este tipo de, de obras permite que la persona con poca idea de construcciones de casa pueda armar un kit. Nosotros igual enviamos un manual digital, le mandamos un manual impreso, un instructivo para poder montar la primera fila, para poder ayunar. De hecho, hubo clientes que lo hicieron, el dueño, la esposa y el hijo montaron un kit, por ejemplo. Se puede montar sin una formación especial, pero el perfil más recomendado para montar estos kits es un techista. Lo ideal es un techista. Pero hay que tener en cuenta algo: cuando empiezan y llegan a la hora hay que sacar el serrucho de la mano, porque no hay que cortar nada hasta que llegue el momento de los machimbos. Ha pasado de personas que dicen, pensé que no entraba, y le cortó un pedazo de un tronco, y al final había un error en la lectura de un plano, y armaron la primera fila mal, y bueno, después les faltó ese pedazo de tronco en todas las piezas hacia arriba. Entonces es muy importante que no tenga serrucho, las piezas ya vienen resueltas. En caso de haber alguna diferencia, eh, lo que se hace es avisar a fábrica, y si hubo un error de una pieza, se manda esa pieza mecanizada nuevamente, ¿no? Pero el perfil es Claro. una persona que tenga un poco de idea, puede ser un arquitecto también, con 2 ayudantes es suficiente para armar un kit. Con respecto al punto de costos y precios del sistema, comparado con el de Balloon Frame o con el Wood Frame, eh, ¿en, en qué puntos se vuelve competitivo y en qué punto puede ser que no? A ver, voy a tratar de abrir un kit que tardó 20 días en hacerse. También es pesado porque se le dibujó todo. Ajá. Con respecto a los costos, nosotros entendemos que estamos mandando en un kit de madera aproximadamente entre un tercio y el 50% del valor de la obra final. Nosotros, a precio de hoy, estaríamos entre 700.000 y 850.000 pesos el metro cuadrado, considerando que una obra de mampostería en blanco
terminada hoy está arriba del millón, ¿sí? Estamos hablando de más de $1000 el metro cuadrado, considerando costos estándares de factura en blanco, ¿sí? Sabemos que en Claro, Argentina se puede negrear un montón de eso, trabajo y ajá. eso por ahí en la mampostería te permite competir trabajando en plan B muchas cosas, pero si nosotros comparamos una casa tradicional en blanco, estaríamos mandando aproximadamente en el valor del kit el 50% o el tercio, dependiendo de la tipología de kit. Hay casas que directamente son más económicas de terminar y hay otras que depende del porcelanato que le pongas, también te modifica muchísimo el valor de la obra final, pero para Eh, redondear eh, estamos en 700, dependiendo del ajá. kit. El kit de madera, ese costo que hablas es el kit de madera. Esto que estás viendo ahora en el 3D, ¿se ve? La casa esta de Entiendo. Ahí techo, está. exactamente. No, no Este se ve sería para esto. aberturas y está Se ven los despuntado el vanos, piso. Ajá, exactamente, se ven los vanos, el piso existe para tener una referencia del dibujo, pero no se manda. claro. Acá está inclusive la torre del tanque, que nosotros le recomendamos que lo forren, no puede ir el tronco desnudo así, sí puede ir como está acá abajo, pero no como está acá arriba, ¿sí? Esto lo tuvieron que Bien, forrar y poner algún siding y tratar de cubrir esta parte porque no tiene ningún tipo de protección. Inclusive es una claro. bracera para los vientos del norte, así que... Pero bueno, este kit se hizo en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, y este kit tardó 28 días en montarse y en fabricarse tardó 2 semanas y media, de días hábiles, ¿sí? De lunes a viernes. Estamos hablando de un kit de 216 metros cuadrados. Te puedo hacer una consulta más Sí, con sí, respecto sí, sí, sí. ese primer tronco que toca el suelo, ¿no? Que Sí. habíamos hablado de un tronco entero y un medio tronco, que hablábamos de esa primera línea. ¿Tienen Sí. algún tratamiento especial? ¿Tienen alguna pintura especial que los hace ser? Sola- no, no, solamente la membrana bituminosa que se le envía por rollo al cliente y además Ajá, lo que se hace es, se le manda 4 litros de brea pura para que puedan pintar todas las cosas que hagan falta, ¿no? entiendo, entiendo, perfecto, perfecto. Pero no se hace ningún tipo de tratamiento. No sería necesario siempre y cuando el diseño contemple algún tipo de protección en el entorno donde va a estar emplazado. Es muy importante que el arquitecto de una obra de madera sepa dónde está el poniente, sepa dónde sale el sol, sepa dónde están los calores más fuertes y las lluvias más intensas. Y proteger la obra de esas cosas, ¿no? Nada más, no puedo usar una casa de esas modernas tipo Panteón, cubículos así que son muy lindas de ver, pero las instalás acá en Misiones y se llenan de humedad a los meses, ¿viste? Las paredes porque no tienen una protección. E inclusive si esa humedad no es tratada, la misma humedad deteriora hasta la mampostería. Entonces es importante que el diseño de la casa de madera sea diseñada para el lugar donde va a estar emplazado, digamos. No puede, tiene que ser ecolindante, tiene que estarse inserta en un factor climatológico para que pueda ser energéticamente correcta. Yo cometí el error de comprar una casa que ya estaba diseñada, que el diseño era más bien alpino, que tiene ventanales grandísimos hacia el poniente, y en la escalera de 2 pisos, en el verano me frita la casa. Entonces, muy importante que la casa se diseñe para el lugar. Es muy importante. No es lo mismo una casa para San Blas, para Bahía Blanca, para eh, eh, San Martín de los Andes, para Ushuaia. En Ushuaia, por ejemplo, carecen de aleros, no necesitan aleros, son literalmente las casitas que se diseñan de los tiny house sin alero. Bueno, esos son los diseños para el sur, para Ushuaia. Pero si nos venimos un poco más arriba, nosotros tenemos una nieve que se suele evaporar durante la mañana y esa condensación pega debajo de los aleros. Entonces es aconsejado empezar a tender aleros. Si venimos más hacia climas tropicales, hagan galería como esta casa, ¿sí? Toda la vuelta, que se va a mantener fresquita y linda. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisandro Vandeborde. Quería preguntar, bueno, venimos como recorriendo la casa desde abajo hasta arriba. Quería preguntar también por el tema de la estructura de la cubierta. La mayoría de los casos que vimos son vigas de madera y por lo que veo son, a diferencia de cómo se suele hacer para los entrepisos, son pasantes, ¿no? También tienen como una media madera o como eso. Sí, no, se trata de tocar lo menos posible la viga, por lo general, a ver si podemos sacar esto.
Por lo general se suelen hacer un par de encastres, así podemos hilar. Ahí oculté la capa de machimbres. Y vamos a tratar de aislar una viga. Bien. Fíjate que la viga está prácticamente enterita, no se la toca. Se hace un calado en el tronco y en el lugar donde se va a deslizar el tronco, se le deja 5 milímetros de luz para que el mismo burlete que se usa en los troncos para apoyar en los machos, se le hace una U a la viga y se la ensarta en el tronco y te permite no compartir la continuidad, ya sea del chiflete, del viento y del agua, digamos, ¿sí? Más que nada en una casa como esta que vimos que puede ser que en algún momento, si el agua o por cierta condición por aquí abajo, ahí, si el agua puede llegar a pasar como goterón, en realidad esto se tapó en la obra con una cenefa más larga, pero si llega a estar en esta condición, por capilaridad va a querer venir la gotita por abajo de esta viga y querer meterse. Entonces el burlete recorre toda la periferia de la viga para que no haya continuidad con el exterior, ¿sí? Y se calan. Generalmente se calan los troncos y se los atornilla desde abajo. Y las piezas que van a unir entre medio son también piezas de tronco que van a formar parte de la misma pared, digamos, ¿sí? ¿Y cómo quedaría el tronco con esa, digamos, esa caladura justamente para que aporte la viga? Sí, inclusive vamos a aislar esta pieza de tronco, la pieza de arriba es igual. A ver si puedo. Estas son piezas de tronco. Este es el problema del LED. Aislar. Este es el tronco con su macho y su hembra que tiene los calados de las vigas. No sé si se ve ahí, lo pueden ver desde ustedes. Sí. Se hace el calado y arriba hay un tronco cortado, un pedacito de tronco que va a ocupar este espacio. Y o sea, las caladuras se hacen ángulos. Sí, 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 en este caso son en ángulo. La máquina lo que hace es avanza la fresa y va deslizando hacia abajo el cuerpo de la fresa para generar este ángulo. Claro, eso también es otra pregunta que quería hacer, porque seguramente para el trabajo práctico, como tenemos que presentar la documentación, incluyendo detalles constructivos, vamos a Pueden tener que restar el diseñar. volumen de la viga para el práctico, lo restan el volumen de la viga del tronco. En promedio, supongamos que ustedes no tienen el software que tenemos nosotros, no importa, y lo dibujan en SketchUp al proyecto, ¿sí? Hacen un cubículo de 134 por 180. No hace falta que tenga macho y hembra, sino que solamente hacen el taco. Y lo repiten varias veces, cortan los vanos de las ventanas, cortan las puertas y en las vigas directamente desaparecen el volumen para que quede el calce de la viga. No va a ir muy lejos de la realidad. Igual esos ajustes finales los hacemos nosotros. Pero una vez que puedan seleccionar los perfiles, pueden contabilizar los metros lineales de tronco que tienen y los metros lineales de viga. Un tronco aproximadamente va a medio metro por minuto, en promedio de un kit normal. Y una viga de techo va a un metro y medio por minuto. Esa es la velocidad de trabajo. Entonces, se puede incluso calcular con un 3D la cantidad de metros lineales y el tiempo que podría llegar a mecanizarse ese proyecto. Pero usted para hacer el dibujo, pueden trabajar directamente con un prisma de 180 de alto por 134 de ancho y ya está. Directamente pueden hacer la simulación del kit, inclusive pueden hacer hasta unos hermosos renders. Pero acá se ve un empalme en T también, ¿ven? Que ahí hay una pared que va a bajarse. A ver, voy a tratar de... ¿Cuánto por cuánto es la medida del bloque? Del tronco, perdón. 180 es el alto útil, la altura útil, ¿sí? 180 milímetros. Acá voy a aislar. Ahí se ve lo que me preguntaban hoy, el espacio para el burlete, ¿ven? Ah, claro. ¿Se alcanza a ver? La viga pasa de Sí, sí. largo, se pueden restar el volumen de la viga directamente en el tronco.
El ancho es 134. Si quieren hacer una casa más económica, es 100. Yo igual le voy a pasar esta pequeña filmina también a Valeria para que la pueda tener a mano para ustedes. Le voy a pasar un pequeño instructivo donde enseña cómo se arma el kit y le voy a pasar el manual que en realidad se lo pueden descargar de la página de Patagonia Log Home. Hay un ítems que dice material para arquitectos, se lo pueden descargar de ahí y van a tener toda la formación completa con las medidas y lo más fino, digamos, preguntas que por ahí yo no se las puedo dar en este momento por la distancia que tenemos y por la lentitud de mi computadora, pero lo pueden descargar de ahí. Pero igual se los voy a pasar, no se preocupen. ¿Alguna otra? Sí, Aprovechen, hola, chicos. ¿cómo Sí, andamos? Bueno, yo soy Marcelo, soy acá de la cátedra también, arquitecto. ¿qué tal, Martín? Un detalle que, bueno, acá como arquitecto siempre queremos saber los detalles que después nos Sí, complican sí. las obras. Por ejemplo, el encuentro entre un techo de una galería y una pared de doble altura. No sé si me entendiste la pregunta. ¿Algo como esto? No. Algo como eso. Sí, la chapa, ¿cómo va, digamos, contra el tronco? Bueno, nosotros lo que hacemos, inclusive cuando por ahí hay una unión con piedra, por ejemplo, hay casas que son de madera pero las quieren forrar de piedra, lo que se hace es hacer una franja bituminosa horizontal, clavar la chapa en esa ranura con forma de una babeta, como si fuese una S, una pequeña L, y se puede llegar a... Esta no está dibujada acá, pero a veces en algunos kits nosotros lo que hacemos es agregamos el diseñito de la babeta. Se hace una babeta más o menos de 15 centímetros de alto que ingrese 1 centímetro lo suficientemente para que pueda aislarse del tronco. Se le aplica una silicona a todo el largo de la babeta que va a estar inserta dentro del tronco y el resto es protección hacia la chapa, digamos. Y con eso se puede llegar a resolver el tema de la... La singlería es muy importante en los kits de madera, en nuestros kits. Muy importante. Yo creo que tampoco es menor en el sistema de balón frame y demás, porque es lo que te va a proteger la casa. Acá tiene que haber cintura y hay imaginación del cinguero, ¿no? Mucha muñeca. Pero Y, se hacen babetas estándares. Dentro perdón, del y en el instructivo que les voy caso a que, pasar hay una sí, muestra de esto. y en el caso que es inclinado el encuentro, que va cortando, digamos, los troncos, que se vio en varios de los detalles de la axonométrica que mostraste, como que el Ujú. techo va inclinado y la pared está recta, y los cortes, se van dando, con el Ah, en tronco, aldea. en cada tronco. A ver. Son como detalles, que se vienen de fábrica también armados. ¿Esto? ¿Esto así? Eso, por ejemplo. Vamos. La viga tiene la espiga torcida. Aislar. La máquina lo que hace es perfora. Ay, se me está perdiendo. ¿Ven? O sea, viene el perfil de la viga recto, pero la espiga es inclinada. Entonces no hay límite ahora. ¿Se entiende? Si yo lo miro desde arriba, parte de la espiga está entrando inclinada. Vamos a tratar de ver si le puedo hacer lo mismo con este. Tarda un poquito en... Vamos a sacar los secundarios. Ahí se ve. Ahí está el tronco. Está entrando de costado. Ok, ¿Se alcanza a ver? sí, sí. Esto yo les puedo pasar si quieren los HTML. Algunos los puedo subir a una nube para que ustedes jueguen, miren un poco. No son para publicar, pero entendiendo que es para la parte académica, los pueden usar tranquilamente. Fíjense, acá está en una ventana inclinada, o sea, un loco el arquitecto este que hizo esto. Muy, muy osado. Inclusive los encuentros de paredes no son a 90, tienen esta forma extraña que genera una pieza rarísima. Pero no hay límite, o sea, el límite, la cuestión de conexión lo desarrollamos directamente nosotros en planta y nosotros establecemos qué podemos llegar a hacer para resolverlo. La limitante es el cerebro humano. No podemos hacer una esfera porque los elementos constructivos, la unidad de trabajo es recta, pero podemos hacer
eneágono, un dodecágono, lo que sea. Pirámides, casas con forma de corazón, de todo hemos hecho. Fíjense que acá no hay... En este caso, en estos casos, digamos, el software automáticamente genera todos estos detalles ya. Nosotros les indicamos a las vigas que van a estar metidas en un tronco que formen parte de un tipo de vínculo, y eso el software pasa un módulo de elemento y le hace la perforación de acuerdo al paquete de herramientas que nosotros tenemos en la máquina. El CADWORD, que es el software que usamos nosotros para dibujar, es el que usa esos paquetes de paso a máquina y genera los mecanizados para estas cuestiones. Pero también se puede hacer a mano. Yo le puedo decir acá, hacete una espiga a 90 grados y te la hace, hacete a 120 grados y lo genera, digamos. Pero hoy los paquetes de software permiten ese paso a máquina. Este techo encima es rarísimo, ¿eh? Justo este alero. ¿Alguna duda más, chicos? Aprovechen A que... ver, estamos viendo si hay un par de dudas acá o mucha timidez parece. Bueno, hay una de las cosas que yo no mencioné todavía, que las columnas al exterior siempre y siempre van a ir separadas de la mampostería por un herraje. Eso es muy importante que sea así, digamos. A ver si puedo cambiar a... Creo que Javier Montini tenía, sí. Buenas. Sí, Hola, soy Josué Molina. La duda que claro. teníamos es el tratamiento que tiene que pasar la madera para una vez ser ocupada. Nosotros, por una cuestión de que los troncos son macizos y adentro y afuera de la vivienda es el mismo tronco, no los podemos impregnar con CCA, con cromo cobre arsénico. ¿Por qué? Porque todas las sales que yo le ponga a la fuerza por autoclave en un tronco, a lo largo del tiempo van a empezar a supurar y van a empezar a precipitarse esas sales a la superficie. Y si yo en esa superficie tengo una cabecera de cama o tengo la cuna de mi bebé, va a caer cromo cobre arsénico en la cabecita del bebé. Entonces no se pueden impregnar los elementos lineales como los troncos con cromo cobre arsénico. Lo único que nosotros hacemos es tratar con lasures, que es una especie de barniz, con una especie de grasa sintética, con el cual se protege el tronco, permite la higroscopía de la madera de forma muy lenta. No es una laca que bloquea la higroscopía, es una especie de malla, de un aceite que se vende de forma sintética industrial. Nosotros le aplicamos 3 manos para permitir que la obra se pueda armar tranquilamente. Una vez terminada la obra, se recomienda y nosotros le insistimos a los clientes que vuelvan a pintar la obra con la Sur. Siempre la Sur, ¿sí? Cualquier marca, pero mientras sea la Sur. Y si tiene algún poco de fungicida y biocida, como por ejemplo el Danske de Petrilac, o el Silasol de San Martín de los Andes, creo que el Silasol no tiene fungicida y biocida, pero algún tipo de pintura que pueda llegar a tener, como el de pinturería misionera, tiene fungicida y biocida, se puede aplicar una vez terminada la obra y la protección es suficiente. ¿Sí? Gracias. Ahí está mi herraje. Eso era lo que le quería mostrar. Siempre, 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 voy a activar los secundarios, hay que poner el herraje. ¿Sí? Este es un herraje Rotoglass que nosotros lo compramos porque nos resuelve inclusive la nivelación de la columna. Se pela este caño hacia abajo, se ajusta una contratuerca y se levanta la columna en la obra y después se protege la unión. Esos herrajes ya están parametrizados en CADWORD y los podemos agregar a gusto y a pichera del arquitecto, ¿sí? Buenas noches. Sí. Yo quería consultar por el porcentaje de abertura, si hay dimensiones máximas en las paredes portantes. No, no, no. No, no hay nada. Hasta 12 metros de una viga enteriza se podría hacer tranquilamente un ventanal, no, no hay restricciones porque, de hecho, fíjate que acá arriba hay un ventanal, una entrada de luz y se puede hacer tranquilamente hasta 12 metros. Es importante que por ahí la abertura se banque esa luz, ¿viste? Pero ves acá arriba, está completamente abierto a la luz y no hay ningún tipo de restricción. Hasta 12 metros se podría hacer una abertura que no tenga ninguna interrupción, digamos. Un paño fijo podría ser. Sí, por ejemplo, las esquinas. Este kit no permite que esta acá es una columna, ¿viste? Se suele hacer en estos diseños modernos como que la cocina queda toda continua, en voladizo. Bueno, nosotros le tenemos que poner una columnita acá de 6x6, 8x8, para poder seguir la carga hacia arriba. Esa es la única limitante que tendríamos, por ejemplo, en las paredes en L.
pero se estila en ver ventanas de cocinas continuas con un hermoso diseño, en el cual no tiene nada de vínculo acá entre medio. Bueno, nosotros le tenemos que agregar, perdón, fue el 3D, perdón. Ahí, le tenemos que agregar una columnita. Pero no hay una limitante. De hecho, si vos haces una obra con buenas luces, probablemente el kit salga mucho más barato, porque nosotros el agujero no lo cobramos. Solamente cobramos el metro lineal de tronco, metro lineal de viga y metro cuadrado machimbre y los secundarios, ¿sí? Pero mientras más aberturas tenga, más barato será el kit de madera, posiblemente más caro te va a ser para poder cerrar esas aberturas. Hola, buenas noches. Bueno, Le quería consultar ya de paso que mostró la columna. Quería saber cómo es la vinculación justamente ahí. ¿con el piso o con la parte de arriba? ¿Cómo es ¿Con los troncos? con la abertura? Acá, Sí. caja y espiga. Para que- vamos a tratar de aislar. Vamos a guardar los secundarios un ratito. Yo ahora voy a desaparecer la columna para que ustedes vean. Debería haber un agujerito. Menos mal que no me falló ahí. ¿Ves el agujerito? Se le practica un pequeño agujero al medio tronco que está acá a este lado y otro debería haber arriba. Y eso te va a permitir fijar la columna en el lugar. Entonces es importante que cuando llegue a esta altura de tronco yo tenga puesta la columnita. ¿Y lo mismo sería para las columnas que están arriba que sostienen el techo? Ah, ahí va. ¿Acá? Sí. Sí, no, no siempre. A veces es un apoyo simple. No siempre, no siempre. A ver, vamos a ver cómo resolvió el arquitecto acá. Ah, y le puso una espiga ovalada, ¿ves? Vamos a aislar la 6x12 para verla sola. No sé qué pasó acá. Buenas noches, yo de nuevo, otra Sí. pregunta. Eh, Quería preguntarle sobre los sectores húmedos de la casa, ya que estaban hablando de cocinas. También hay que, para baños y cocinas, etcétera, también hay que realizarle un tratamiento impermeabilizante. ¿Se pueden usar este No, tipo no. de...? Se puede usar directamente porque nosotros ya entregamos los troncos pintados ya con 3 manos. No es necesario Ah, hacer no hay que hacer ningún tratamiento no hay que adicional. hacer. El tronco y las vigas pasan por una máquina como si fuese una moldurera, una cabina donde se le inyecta pintura a presión. Unos pinceles van simulando el trabajo de la aplicación y se le dan 3 manos. Las 2 primeras manos son por impregnación, es decir, que antes de que se seque el azur se le vuelve a dar la segunda mano y la tercera mano se forma una pequeña película para que le dé un poquito de lo que es una protección contra lo que es la hidrofobia al agua, ¿sí? Que le pueda repeler un poco la gota, que no quede pegada a la gota. Si yo hago las 3 manos por impregnación, posiblemente la tercera mano, la gotita de la humedad y demás quede prendida en las partículas de la madera. Si yo la tercera mano se la doy generando una pequeña capa, los materiales que tiene el, el- la pintura, el azur, me va a permitir que genere una película hidrofóbica con respecto al baño a lo vertical de la casa y la gotita quiera escurrir, ¿sí? No sé si me expliqué o me enredé. Sí, sí, Pero genial, muchas ya gracias. vienen pintados los troncos con 3 manos. Es más, se pintan los troncos antes de mecanizar. Una vez mecanizado, lo que se hace es, se, se pinta el proceso con el azul puro. Buenas noches. Queríamos preguntarle qué tipo de adhesivo se utiliza para unir las tablas. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, el adhesivo que nosotros usamos para los troncos y para las vigas se llama MUF. Melamina urea formaldehído. MUF. Es un adhesivo que te permite, es una resina, digamos, termostable que te permite vincular vigas y garantizar que sean estructuras, eh, que sean vigas estructurales. Se llama una viga estructural a partir de los 6 metros según las normas girantes. Entonces, el mismo adhesivo que se usa para las vigas multilaminadas se usa para los troncos.
O sea que la estructura en sí está pegada completamente por adhesivo estructural diseñado para viga multilaminada. MUF, melamina urea formaldehído, viene de Suiza. Ok, muchas gracias. Le quería hacer otra preguntita, disculpe. ¿Cómo sería la unión? Nosotras en nuestro caso, por ejemplo, tenemos nuestra casa entre medianeras. ¿Cómo Ujú. sería más o menos la unión entre las paredes de los troncos con los muros de mampostería? Sería que ya sería como obra húmeda. Hubiese sido lindo que me pasen las preguntas antes y yo les preparaba por cada pregunta en la presentación ya práctica. Pero te voy a apelar un poquito de tu imaginación. ¿Tenés la pared de mampostería? Sacar mi pad acá. Tengo esta pared de mampostería. Sobre esa pared voy a atornillar un clavador 2x2, una clavadera de 2 pulgadas por 2 pulgadas impregnada con CCA. Esa pieza sí impregnada porque va a estar en contacto con la madera. Y luego al tronco se le hace un mecanizado en la punta como una C. Eso completamente se pinta con brea, ¿sí? Con una lámina bituminosa que se lo pinte bien, que proteja la punta. Se lo ensarta contra esa C y se lo atornilla, ¿sí? Vos vas a calzar todos los troncos entre puntas con la vinculación vertical. Eso pasa cuando tenemos una chimenea, una pared, una medianera. Siempre y cuando haya una comunicación para que la parte estructural de mampostería también me sirva como refuerzo de la obra, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Si no, después les sí, mando un sí. dibujito. Pero no me preparé con eso, che, la verdad que no me di cuenta. Mala mía. Dale, muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta puntual? Jorge, vos tenés Vo- alguna seguro. Perdón, ¿cómo? Que vos tenés alguna pregunta seguro. Sí, varias, pero la idea es que los chicos hoy trabajen. Lo que sí, un comentario, eso sí es un comentario bastante recurrente. Nosotros Sí, tomamos misiones por el tipo de clima que tenemos en nuestra región bioambiental. sí, Tenemos el Hilotropus bajulus, que el sí, taladro del pino. Y sí. nosotros construimos muchas viviendas con pino y en los silorrazos de pino se nos viene y nos comió de punta a punta, por eso mandamos a impregnar toda la madera que sea estructural y los revestimientos exteriores. Y siempre nos llamó la atención de por qué en este sistema constructivo no se impregnaba, inclusive lo habíamos charlado con don Chodorge en su momento, que se hicieron algunos ensayos de impregnar luego de haberse laminado y que no hubo caso, digamos. Pero bueno, esa es la Nosotros ya pregunta hicimos pruebas. puntual, Nosotros hicimos digamos. pruebas. Si ¿Por ustedes quieren qué no proteger, se impregna o si el mercado de ustedes tiene otras regiones que son más benévolas con respecto a la madera, digamos? eso es una de las cosas que lo que vos dijiste al final, a nosotros nos pasa que en el mercado nuestro de San Martín de los Andes hay una condición de humedad y de temperatura tan baja que los bichos no quieren vivir, primero. O sea, no les interesa ese clima. El 95% de las cabañas que nosotros fabricamos, de las casas que fabricamos, van a San Martín de los Andes. Pero bueno, mi casa, esta acá, es de pino y no tiene ningún tipo de tratamiento. Una de las cosas que nosotros trabajamos con la madera, que lo mencioné hoy más al principio, es que está seca de horno completamente. Hoy bromatología, para poder hacer una exportación, te pide que los tacos de un paquete pasen, de madera verde, ¿no? Pasen por una cámara de secado por temperatura de 59 grados por 30 minutos. Nosotros tenemos la madera que está a 70 horas dentro de la cámara de secado a 70 grados centígrados. Entonces, muere todo lo que pueda llegar a afectar a la madera. Entonces, mientras no haya una contaminación continua de humedad, por eso hablaba del diseño, es importante que la madera sea seca de horno. Si la madera es simplemente oreada, no seca de horno, es muy probable que cualquier alimaña o cosita que no alcanzó a morirse siga viviendo. La larva, por ejemplo, va a seguir viviendo. Entonces, es más llamativo una madera oreada para un insecto, para una polilla o para un taladro, una madera oreada que una madera seca de horno. La madera seca de horno no tiene ni un nutriente para ese animal, digamos. Entonces, no va a elegir estos climas. No va a elegir este tipo de materia prima, digamos, ¿sí? Pero es una cuestión de que nosotros tenemos las oficinas, la casa del dueño, la casa nuestra, las pruebas que hacemos nosotros, las mismas protecciones de las moldureras están continuamente sujetas a mojaduras, salpicaduras y demás, y son de madera de pino y no tenemos agresión de ese bicho. ¿Por qué? Considero, no soy ingeniero
forestal, pero considero que es por el tema del secado del horno. Es muy importante eso, que te pueda garantizar inclusive una estabilidad estructural también en las vigas. Eh, Hace unas clases atrás en el CTM yo le contaba a mis alumnos, cuando hablábamos de vigas multilaminadas, que no se pueden encolar maderas oreadas para una estructura portante, para una casa, para una viga estructural. No se puede pegar madera oreada. Entonces es muy importante que la madera esté seca de horno, con una condición de humedad establecida, conocida, cercana al 12% para poder ensamblar esa viga que luego me va a formar parte de un entrepiso o de un techo, digamos. Pero es muy importante que esté seca de horno. Ese es el primer elemento vital para que esto sobreviva a través del tiempo. Bien, buenísimo, Gerardo. Muchas gracias por las Otra aclaraciones, cosita que viene también, bien. sí, otra cosita que yo no me quiero olvidar es la estructura de la techumbre, digamos. Es muy importante, y yo te diría vital, que muchas veces, vos lo sabés, ¿viste? Eh, las membranas que se aplican a los techos tienen que ser barreras de vapor. Tienen que ser barreras de vapor. No puede ser una bolsa, un Aeropol, un Ruberoid. Deberían ser siempre membranas de vapor para garantizar que la condensación o la situación que se genere dentro de la habitación pueda transpirar a través de esa membrana, pasar de largo hacia la chapa, hacer lo que quiera, y si desea volver por condensación, que no pueda entrar más. Si yo pongo una aislación o pinto el machimbre del lado de arriba con una laca o con una brea o le pongo el ruberoid, probablemente se me pudra mi techo. Y cuando yo genero humedad, genero un hábitat espectacular para el bichito. Correcto, entonces como conclusión de eso, dejar que la madera respire siempre, ¿sí? Sí, Y exactamente. cualquier posibilidad de humedad que tenga, que pueda migrar hacia el exterior. Que pueda mirar hacia el exterior, exactamente. Inclusive Y la cuando uno va a pintura hacer... esta que ustedes utilizan, que es tipo Lasur, si podés recalcar un poquito a la clase, a diferencia de un barniz o de una laca, ¿cuál es la diferencia sustancial entre un Lasur con una laca o un barniz? Las lacas y los barnices son una película, ¿sí? Es una película que protege, que cuida, que por ahí uno lo puede pensar y decir, yo si laqueo mi casa entera va a andar fenomenal. Van a pasar 2 inviernos y la laca esa va a saltar. El lasur es una malla, es un impregnante, es una malla que permite que la humedad se comunique con la madera de forma muy lenta, muy lenta. Alrededor de entre 7 y 10 veces más lenta la comunicación que si yo tuviese la madera sin pintar. ¿Qué hace? Se acomoda, se aclimata, la madera es higroscópica y se va a acomodar al entorno donde vaya. Si yo saco una casa de acá de Monte Carlo con 12% de humedad y la mando a San Juan, va a llegar al 9%, va a tratar de tender a esa humedad y va a empezar a liberar humedad de la madera porque se tiene que aclimatar. Entonces, con esa condición yo necesito poner un material que permita esa comunicación de forma lenta sin que colapse. Si yo no le pongo un lasur, probablemente la mando a la madera San Juan y el tronco se me parte. Entonces es muy importante poner un material que permita esa elasticidad, que permita esa comunicación. Recuerden que la madera se hincha en invierno y se comprime un poquito en verano, se contrae. ¿Por qué? Porque absorbe humedad y elimina humedad. Entonces esa comunión con el exterior yo la tengo que hacer de forma muy lenta y progresiva. El único elemento que me permite a mí hacer eso, el único recubrimiento es el lasur. El lasur es una grasa, viene a reemplazar el aceite de lino. El aceite de lino en aquellas épocas era un elemento que nosotros usamos para pintar nuestros potreros y demás. Algunos pintan con aceite de máquina, espectacular. El lasur viene a ser la estructura sintética de esa síntesis, digamos, ¿sí? A esa necesidad de proteger la casa, dejarla, mal dicho respirar, pero dejarla respirar para que pueda tener esa comunicación con el exterior, porque es madera, gente, es madera. En algún momento va a necesitar absorber y en algún momento va a necesitar acceder. Yo, por ejemplo, tengo mis entrepisos que están hechos con caja y espiga. En verano veo una luz de 2-3 milímetros, que la espiga, yo alcanzo a ver un poquito la espiga, y eso y todo que está atornillada a la estructura de madera. Y en invierno, en verano se ve la luz y en invierno se cierra completamente. Desaparece esa luz. Eso tiene que existir. La madera es madera. Por eso también se ponen tornillos entre tronco y tronco para mitigar ese movimiento y permitir ese juego. Y se ponen burletes de espuma que permiten que las piezas por ahí se puedan mover un poquito. Yo no le estoy pegando tronco con tronco porque posiblemente 3 inviernos y se me parta el pegamento, ¿sí? Correcto, muchas gracias, Gerardo. Bueno, ya estamos más o menos entrando en cierre.
Valeria va a hacer el cierre formal, lo que sí como te vamos a pedir en nombre de la facultad, después lo vamos a formalizar, es que la empresa, por favor, ceda un módulo de una esquina del sistema constructivo para tenerlo de exposición permanente acá en la facultad para este y los Eso es años otro precio, posteriores. sí. ¿Sí? Sí, yo me encargo, sí. Eso es otro Dale. precio, pero vamos a tratar de conseguirlo. No, vamos a tratar de Bien, conseguir los 3 tipos de esquinas para que tengan un par de muestras ahí. buenísimo. Y en Y algún como momento, si siempre, ustedes se como vienen para acá, o si yo año a me voy, año, Ujú. como año a año, los alumnos van rotando, ya te comprometemos para el próximo año seguir dando la misma charla. Te paso con Valeria. Bueno, perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, de esta manera damos por concluido entonces el encuentro. Agradecemos profundamente a la empresa La Rade Chodorges por permitirnos hoy que Gerardo comparta con nosotros todo su conocimiento. La verdad fue espectacular esta jornada. Más detalles creo que imposible de ver. Así que bueno, te agradecemos mucho estas charlas y esta dedicación, este tiempo que dedicaste a esta capacitación a los chicos es muy importante para su formación. Entonces te agradecemos de parte de la cátedra, de parte de la Facultad de Arte y Diseño y de parte de la Universidad Nacional de Misiones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Yo me comprometo en dejar un driver para poder colgar en las distintas cosas que estuvimos hablando. Voy a colgar esta presentación, las fotos, algunos 3D. Estos 3D se pueden abrir con cualquier equipo mientras tengan un navegador de HTML. Se usan con los renders de los juegos, directamente se pueden explotar y tocar y están marcados y pueden tildar, destildar, jugar con eso. Esto la verdad que es fenomenal. Nosotros le entregamos esto a nuestros clientes para que puedan caminar dentro de la casa inclusive. O sea que eso está, yo me voy a encargar de solicitar a la gerencia para que me permitan presentar para ustedes y dejar esto para disponibilidad de la cátedra, ¿sí? Si quieren agregar contenido también, están ustedes, pero yo puedo ir agregando inclusive esos manuales que les comenté. Así que yo agradezco el interés. La madera en sí hay que conocerla, hay que saber usarla para poder venderla y hay que saber tenerla para proponerla. No está bien vista una casa de madera hoy en Misiones y me estoy hablando dentro de una casa de madera, entonces eso es importante que ustedes puedan conocer, probar, arriesgarse. Y bueno, quedo a disponibilidad para los años siguientes, así que gracias por su tiempo también. Y disculpen por ahí alguna informalidad o alguna lentitud del equipo, alguna cosita que se me escapó. Espero poder haber aguado todas sus preguntas. Y si existe algo más, me avisa. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No escucho nada, ¿eh? Bueno, gracias Gerardo. Damos por Gracias. concluido entonces. Bueno, perfecto. Gracias, me desconecto. Nos vemos. Chau, chau.